Doña Ricardo, cuéntenos un poquito de cómo era acá Campo Valdés. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Toro. Mi fecha de nacimiento es 19 de diciembre de 1945. Vivo en este barrio hace más o menos 60 años. Nací, fui bautizado en la iglesia del Calvario. Y mi crianza hasta la edad de 8 años fue en un punto que llama San José la Cima, a todo el frente de la iglesia de San Blas por la carretera de Guarne. De ahí nos venimos en aquella época, teniendo yo 8 años, para este barrio, en la cual cuando llegamos a este barrio no había sino 2 casas, una de una señora, doña Victoria, y la de nosotros, que fueron 2 piezas nomás que mi papá comenzó a construir. ¿Cuál fue el motivo por el cual se mudó a vivir a este barrio? El motivo para venirnos a vivir a este barrio con mi papá y 16 hijos que vivieron en el hogar de mi papá fue que mi papá quería venirse a vivir un poquitico más central, porque aquí hay 3 colegios que son Lourdes, Colegio Lourdes, San Juan Bosco y la Albernia. Y mi papá no quería que nosotros nos quedáramos por allá, no por el barrio peligroso en aquella época, sino por lo alto, porque por allá en este entonces no habían sino 5 escaleras trabajando, no más. La carretera era totalmente destapada desde ese punto hasta abajo, hasta Palos Verdes. Entonces mi papá resolvió comprar este lote de terreno al señor Juan de Dios Col, porque mi papá trabajó con el doctor Juan de Dios Col, y toda esta manga, todo este barrio, como fue también las Esmeraldas y las Granjas, todo eso perteneció al doctor Augusto Col. Entonces mi papá tomó fiado este lote de terreno en 7.500 pesos, dio 500 pesos de cuota inicial y quedó debiendo 7.000, que en ese tiempo era supremamente mucha plata. Cuéntenos cómo era su niñez, cómo jugaban, cómo se divertían en este barrio. Nosotros aquí en este barrio nos divertíamos de esta manera. Aquí en el lado del 84 había una manga supremamente buena, y nosotros en esa manga, como eso era una bajada muy tremenda, nosotros le untábamos a una tabla bastante cebo, bastante esperma de esa de vela, y con esa esperma nosotros nos montábamos en una tabla, nos montábamos 4 y salíamos disparados y nos atajaba en un barranco. Cuéntenos cómo era en diciembre, compartían entre los vecinos, o es como ahora que entre los vecinos no se habla ni nada de eso. No. El vecindario en aquella época, tanto en Carambolas, donde nosotros vivimos hasta que yo tuve 8 años, como aquí, eran los vecinos supremamente buenos. Inclusive en este momento aquí en mi cuadra yo tengo vecinos de 50 años en este momento. En aquella época mi papá tenía una paila grande donde hacíamos natilla, hacíamos boñuelos, se mataba un marrano entre todos los vecinos, las puertas estaban abiertas, bebíamos y bailábamos, y mi papá preparaba un alcohol que llamaba pipo, y en una olla grande de esas carceleras que le dan la comida a los presos de 2 orejas. Entonces ahí preparábamos un alcohol que mi papá le echaba a eso 3 botellas de alcohol Lili en ese tiempo, le echaba huevo, carta roja, malta, limonada, cerveza, le echaba canela y batía eso, y eso quedaba como un cóctel delicioso. Eso sí, cuando uno ya estaba prendido no se daba cuenta uno cuando caía de culo. Los vecinos, todos nos reuníamos, y todos los vecinos hacían natilla, boñuelos, y eso no eran sino pasar los platos para un lado y para otro, la cosa más rica del mundo entero. No es como ahora, que hay vecinos que no le hablan a uno. Las puertas hay que mantenerlas cerradas por los ladrones. En aquella época eso no se veía. Bueno, las señoritas eran totalmente respetables, eran muy queridas y no se veía tanta violación como se ve hoy en día. No, eso no se veía en aquella época casi, era demasiado bueno. Bueno, en mi niñez, cuando nosotros nos vinimos a vivir aquí, yo trabajaba albañilería.
A mí la albañilería no me gustó mucho, aprendí mucho, pero no me gustó mucho. Me dediqué a lavar carros y como la terminal de los buses Prado Brasilia quedó aquí en toda la esquina de Lourdes, entonces yo me fui a lavar carros allá. Y ahí pasaron la terminal al Hueco. ¿A qué edad usted empezó a trabajar como conductor de transporte? Cuando ya cumplí mis 18 años, yo saqué mi pase y me puse a manejar bus. Comencé en Belén. Entonces yo trabajé en Belén Rincón, trabajé en Belén Las Playas, trabajé en Belén Las Violetas, ya trabajé en Laureles, con la familia Juvenal Calle, con todos los calles trabajé allá, en el Poblado, y ahí me vine para Campo Valdés y trabajé con el señor Salustiano Mesa, y ahí me fui a manejar camión, y ahí me puse a manejar taxi, y manejando taxi ya me pensioné. ¿Nos puede hablar un poquitico más cómo era el transporte por acá? ¿Era bueno o es ahora como es ahora que uno tiene que 2 horas para esperar un bus? No, ¿Cómo era? el transporte en aquella época era 1A. Yo trabajé con el señor Salustiano Mesa y ese señor tenía una empresa que era la única en Medellín donde nosotros estrenábamos bus cada año, porque ese señor los buses los cambiaba cada año, que era el Ford 70, 71, 72, que el Ford 67, el 68, todos esos buses en esas marcas, en esa fecha, nosotros los estrenamos. Fue la mejor línea que tuvo Medellín en aquella época. El señor Salustiano Mesa fue muy buen patrón y fue un gran transportador y sabía mucho de transporte. Este señor, la empresa se acabó porque se le entregó a los hijos. Los hijos fueron muy malos administradores y ellos acabaron con la empresa en Campo Valdés. Pero allá, en Campo Valdés, nosotros nos despachaban cada minuto. Y muchas veces entre minuto y minuto despachaban un carro vacío en el medio para que fuera a hacer el recorrido, porque no dábamos abasto. Y la línea era supremamente larga. Era de aquí de Campo Valdés hasta Cocorico, que es Bolívar, con la avenida Drey. De ahí teníamos que bajar hasta el tránsito viejo que quedaba en el borde del río, donde son los bomberos hoy en día. Bueno, y ahí teníamos que subir a coger por todo San Juan Carabobo y ir hasta la clínica Luz Castro de Gutiérrez. En aquella época nos devolvíamos de allá para acá, y Carabobo era de allá para acá. Y nosotros teníamos paradero en el Ley, viejo por todo Carabobo. Teníamos paraderos cada 2 cuadras. Y los buses eran totalmente de seguido. En aquella época uno en un bus se movilizaba 1.200, 1.300 pasajeros diarios y nos hacíamos entre 10 y 13 viajes en el día. Y la línea era supremamente buena para todo el mundo. Lo mismo era Campo Valdés, que era la 47, Prado Brasilia, que la terminal quedaba aquí en el Hueco, y era la 79 y la 83. Y todas las 2 líneas eran supremamente buenas, no nos podíamos quedar del transporte, como ahora, que los carros son unas porquerías, son bien malos y eso es cada 10, 15 minutos. Y no se consigue un carro a las 9 de la noche. En aquella época a mí me tocaba salir con el último viaje de Guayaquil, con todas las meseras de Guayaquil, a las 12:30 ya de la mañana, con el último viaje a Campo Valdés, y subía uno el viaje. Y el primer bus de Campo Valdés hacia el centro arrancaba a las 3 de la mañana con un viaje de puros revuelteros para la mayoritaria. Ese era un viaje, una empresa demasiado buena. Hoy en día el transporte aquí en Campo Valdés es supremamente malísimo, no tiene oficio. Porque uno si sale con 1 hora de anticipación para ir al centro, mejor irse a pie, se economiza 2.000 pesos que vale el pasaje, ya hace ejercicio. Bueno, Ana Ricardo, muchas gracias por la información.